No recuerdo en qué momento la noche de Halloween dejó de ser un simple festejo y se transformó en la primera ficha de dominó que se derrumbó. Quizá fue justo cuando la linterna de mi móvil iluminó el rostro de Sofía, o quizá, un poco antes, cuando escuché la risa de su madre, una risa que sonaba como el tintineo de una jaula de plata, hermosa pero helada. El aire de octubre estaba cargado de un dulzor empalagoso, una mezcla de caramelos de maíz y chocolate barato, y un frío que se pegaba a los huesos, de esos que te anuncian el cambio de estación. El vecindario de Oakwood Place es pequeño, un microcosmos de césped perfecto y cercas blancas, y el evento anual de puertas abiertas de Halloween es nuestro gran espectáculo. Llevábamos años participando, mi esposo Mark y yo, disfrazándonos con poca originalidad y repartiendo bolsas de dulces a los niños del barrio. Yo iba de bruja, una bruja de tercera, con un sombrero picudo y una túnica de terciopelo que compraba cada año. Él, de Drácula, un clásico. Estábamos sentados en el porche, riendo con el señor Henderson, que se había disfrazado de Frankenstein, cuando ella apareció. Carla. Se había mudado hacía menos de un año, a la casa de la esquina, y si bien era educada y sonreía con la misma facilidad con la que se quita una telaraña, algo en ella siempre me pareció distante. Era como una de esas muñecas de porcelana con los ojos fijos y una sonrisa permanente. Impecable. Siempre vestida de forma elegante, con el cabello recogido en un moño perfecto, y una voz que modulaba cada sílaba como si estuviera recitando un poema. El disfraz de esta noche era una extensión de su persona, una reina gótica, con un vestido de terciopelo negro que barría el césped, maquillaje pálido y un collar de plata que reflejaba la luz de la luna. A su lado, Sofía. Su hija de 8 años, vestida con un traje de hada. Pero no era un hada de cuento de hadas. Era como si la hubieran sacado de un libro de ilustraciones en blanco y negro, un hada que había perdido su color. El vestido, de un rosa pálido, parecía hecho a medida con una precisión quirúrgica, y sus alas, de un material iridiscente, no se movían con la ligereza que uno esperaría. Eran alas, pero alas muertas. ¿Y Sofía? Sofía era la cosa más inmóvil que he visto en mi vida. Sus ojos grandes, de un marrón profundo, se movían constantemente, pero el resto de su cuerpo estaba rígido, como si fuera una estatua esperando la orden para moverse. Me di cuenta de que mi sonrisa se había desvanecido. No fue una cosa repentina. Fue un proceso lento, como cuando una marea se retira de la orilla. Empecé a notar los detalles. El primer detalle fue el de los dulces. Los niños, al llegar a nuestra casa, metían la mano en el balde de plástico y se servían un puñado, a su antojo. Había una risa nerviosa, una exclamación de alegría, un gracias rápido. Pero Sofía no. Carla la detuvo con un toque suave en el hombro, una caricia que parecía más un ancla. Un solo dulce, cariño, dijo con su voz de porcelana. Recuerda lo que hablamos. Demasiado azúcar te daña los dientes. Y es de mala educación tomar más de lo que te ofrecen. Sofía asintió, lentamente. Con la punta de sus dedos, como si el contacto con el dulce la fuera a quemar, tomó una sola barra de chocolate y la depositó en su calabaza de plástico. No hubo risa, no hubo exclamación. Solo una quietud absoluta, una obediencia que no era natural en una niña de su edad. Mark, que había presenciado la escena, se encogió de hombros y me susurró, esas madres controladoras. Lo dijo con un tono de broma, pero a mí no me pareció nada gracioso. Mientras los niños corrían de una casa a otra, con sus disfraces ondeando y sus calabazas chocando, Carla y Sofía se movían con una cadencia diferente. Carla la guiaba por el vecindario, no la seguía, la guiaba. Como un perro de exposición. Le indicaba en qué casa parar, le susurraba al oído y Sofía asentía. El resto de los niños gritaban, corrían, se caían y se levantaban. Eran niños. Sofía no. Sofía era un autómata. La miré cruzar la calle, con esa cadencia pausada, con la espalda recta, con su traje de hada que no se desordenaba ni un centímetro. Y me vino a la mente una imagen perturbadora, la de una marioneta con hilos invisibles, y Carla, la titiritera. Fue en ese momento que la preocupación se instaló en mi pecho, una sensación densa y fría, como una piedra que se hunde en el agua. Más tarde, cuando la noche se había vuelto más oscura y las farolas de la calle se encendieron, los vi de nuevo. Estaban en el jardín de la familia Miller, que habían montado una pequeña casa embrujada en su garaje. Los niños salían aterrorizados, riendo y gritando, con los ojos llenos de una emoción que solo el miedo a medias puede provocar. Carla esperaba afuera, pero Sofía no salía. La vi asomarse por el portón del garaje, su pequeña silueta recortada por la luz roja intermitente del interior. Estaba sola. Me acerqué, con una excusa trivial. Parece que la casa de los Miller está muy tenebrosa este año, dije, tratando de sonar casual. Carla no me miró. Su mirada estaba fija en el portón, con la mandíbula tensa. A Sofía le da mucho miedo la oscuridad, dijo, con una voz extrañamente aguda. Pero tiene que aprender a controlar sus miedos. No podemos vivir escondidos de lo que nos asusta, ¿no es así?
mi estómago se revolvió. Noté que sus manos estaban apretadas en puños, las uñas clavadas en la palma de sus manos, y un tic nervioso en la comisura de sus labios. Había algo visceral, algo primitivo, en la forma en que su cuerpo se tensaba. No era la preocupación de una madre, era la furia de un general. Finalmente, Sofía salió. Su cara estaba pálida, sus ojos húmedos. No lloraba, pero había una lágrima solitaria que le bajaba por la mejilla. En su mano, tenía una pequeña telaraña de plástico, el premio por haber entrado. Carla se inclinó. «Bravo, mi pequeña hada valiente», susurró, y yo juré que vi una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Ya ves». No era para tanto. Sofía no respondió. Solo miró al suelo. Y en ese silencio, en la forma en que sus hombros se encogieron, vi algo que no me dejó dormir en las semanas siguientes. Vi terror. No el terror divertido de una casa embrujada, sino el terror real, el terror que te congela la sangre. Esa noche, cuando Mark y yo estábamos recogiendo las decoraciones, le conté lo que había visto. Intenté ser lo más objetiva posible, pero mi voz temblaba. «Quizá estás exagerando, Valeria», me dijo, sin levantar la vista de la caja de cartón. «Hay personas que simplemente tienen un estilo de crianza diferente». «¿Es estricta, pero maltrato?» «No sé, me parece una acusación muy fuerte». Su reacción me frustró. Me hizo sentir como una histérica, una metida. Y una parte de mí, esa voz de la razón que siempre está lista para susurrarte tus peores miedos, me dijo que tenía razón. Que estaba imaginando cosas. ¿Qué? La vida no es una película. Pero la otra parte, la parte que había visto el miedo en los ojos de Sofía, se negaba a callarse. Esa noche, me quedé despierta hasta muy tarde, mirando por la ventana de la cocina. La casa de Carla estaba en la oscuridad. Y yo, por primera vez, me pregunté qué pasaría detrás de esas ventanas, en la oscuridad, lejos de las miradas de los vecinos, lejos de la farsa del vecindario. Y la respuesta me aterrorizó más que cualquier disfraz de Halloween. La respuesta era el silencio. Un silencio que grita. Con cada día que pasaba, mi inquietud crecía. Empecé a observar a Sofía con más atención. Cuando la veía en el jardín, no jugaba. Se sentaba. Leía un libro, o miraba las flores con una quietud pasmosa. Nunca vi a Carla jugar con ella. Solo la veía darle instrucciones, corregirle la postura, o susurrarle al oído con esa voz que sonaba como un caracol de mar. Y siempre, siempre, Sofía era un reflejo de su madre. La misma postura, el mismo control sobre su cuerpo. Había algo de imitación, sí, pero una imitación que venía del miedo, no del amor. Mi mente, que no podía soltar la imagen de Sofía en la casa embrujada, empezó a armar un rompecabezas. Y cada pieza, por pequeña que fuera, encajaba en un patrón que no me gustaba. Un día, Mark me vio mirando de nuevo hacia la casa de Carla. «Valeria, por favor», me dijo. «Esto se está volviendo una obsesión. No puedes ir por la vida juzgando a las personas. No sabemos lo que pasa en su vida». Y tenía razón. Una parte de mí lo sabía. Pero otra parte, la que era madre de una hija adolescente, la que recordaba los juegos tontos, las risas espontáneas, las peleas y las reconciliaciones, la que sabía lo que era el caos feliz de la infancia, se negaba a aceptar que ese silencio era normal. No lo era. Y lo sabía. La gota que colmó el vaso fue un pequeño incidente en la fiesta de cumpleaños de la hija de Sara, nuestra vecina. Los niños jugaban en el jardín, con la manguera, se empapaban y se reían a carcajadas. Sofía estaba sentada en la orilla de la piscina, con sus zapatos de charol inmaculados. Un niño, corriendo sin mirar, tropezó y le salpicó agua en la cara. No fue un chorro, solo unas gotas. La reacción de Sofía fue instantánea. No lloró. No gritó. Se quedó inmóvil, con los ojos cerrados, como si le hubieran disparado. Carla apareció en ese momento, su voz de porcelana rompiendo el aire. «Sofía, ¿qué hiciste?», preguntó. Y no era una pregunta. Era una acusación. «Mira tu vestido. Mira tus zapatos. Ya te dije que no te acercaras a la piscina. Siempre me desobedeces». Sofía no dijo nada. Solo la miró con esos ojos enormes y aterrorizados. Carla la tomó de la mano, con una fuerza que hizo que la pequeña se tambaleara, y se la llevó de la fiesta, sin siquiera disculparse con Sara. Esa noche, la imagen de Sofía, tan frágil y vulnerable, tan asustada por unas pocas gotas de agua, me persiguió. Entendí, con una claridad que me heló el alma, que no era solo un estilo de crianza estricto. Era un patrón de control y miedo. Y que no podía, por la mera decencia humana, quedarme de brazos cruzados. Mi voz de la razón se había callado. La de la intuición y la moral había tomado el control. No era una acusación, era una convicción.
Algo estaba pasando en esa casa, algo oscuro, y el silencio de mis vecinos y la incredulidad de mi marido solo lo hacía más pesado. Sabía que no podía enfrentarla sola. Tenía que buscar ayuda. Y sabía que sería un camino largo y difícil, un camino lleno de escepticismo y barreras. Pero la imagen de los ojos de Sofía, de la lágrima solitaria, de su cuerpo encogido, me daba la fuerza. La fuerza para hacer la primera ficha de dominó. Así que, esa noche, me senté en la mesa de la cocina, con la luz encendida, con mi móvil en la mano. Y busqué en internet las palabras que se me clavaron en la mente desde la noche de Halloween. Palabras que me sonaron a campanadas de alerta. Palabras que, en un vecindario de césped perfecto y cercas blancas, nadie quería escuchar. Busqué los servicios de protección infantil. Y con cada letra que tecleaba, la fiesta de Halloween, los disfraces de bruja y Drácula, la risa de los niños y el olor a chocolate, se desvanecieron. Solo quedaba la imagen de un hada con alas muertas. Y mi convicción de que tenía que salvarla, de que tenía que sacarla de ese libro de ilustraciones en blanco y negro, de que tenía que devolverle su color. Y me di cuenta de que mi pesadilla no era el disfraz de una bruja, sino el disfraz de una reina gótica y el silencio de una niña que ya no sabía reír. El miedo, la vergüenza, la frustración, todas esas emociones son como agua que se acumula en un vaso a punto de desbordarse. La primera gota fue el miedo de Sofía. La segunda, la vergüenza de mi propia indecisión. La tercera, la frustración por la incredulidad de Mark. Y la cuarta, la más amarga de todas, fue la de esa llamada telefónica. Ocurrió la mañana siguiente a la fiesta de Halloween. Había dormido mal, mi mente dando vueltas y vueltas como un disco rayado, y cuando me levanté, la decisión estaba tomada. No había vuelta atrás. No podía simplemente olvidar lo que había visto, enterrar la imagen de esa niña con los ojos muertos bajo las hojas de otoño. Mark, que me vio sentada en la mesa con el móvil en la mano, suspiró. Valeria, ¿estás segura de esto?, me preguntó, su voz llena de la misma aprensión que la mía. No es algo que se pueda deshacer fácilmente. Le miré. No, no es algo que se pueda deshacer. Pero tampoco es algo que se deba ignorar. Y en ese momento, supo que mi determinación era inquebrantable. Me senté, tecleé el número de los servicios de protección infantil que había encontrado en internet y lo marqué. Cada tono de llamada era un martillazo en mi pecho. Un funcionario respondió con una voz cansada, una voz que probablemente había escuchado 1.000.000 de historias de gente que se mete en donde no le importa. Le conté todo. La fiesta, el dulce, el miedo en los ojos de Sofía, el incidente en el cumpleaños. No le mentí. No exageré. Me até a los hechos, a las observaciones que me habían robado la paz. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Señora, entendemos su preocupación, dijo finalmente. Pero esto es, bueno, no hay una acusación explícita de abuso. La estamos escuchando. Abriremos una investigación y un trabajador social pasará a hablar con la familia. Le agradecemos su reporte. Y así, la primera parte de nuestro plan estaba en marcha. Simple. Claro. O eso creíamos. El siguiente paso, la confrontación, fue idea de Mark. Pensó que sería mejor que Carla supiera que estábamos preocupados, que no era solo una denuncia anónima. Que éramos sus vecinos. Quizás, si sabe que la estamos observando, se detendrá, dijo. Yo no estaba segura. Había algo en Carla que me decía que la confrontación no la detendría. La haría más peligrosa. Pero la idea de ir con la verdad por delante me parecía honesta, y para ser honesta, queríamos ver su reacción. Queríamos confirmar que lo que pensábamos era verdad. Fuimos a su casa, un sábado por la mañana. Los niños jugaban en la calle y la brisa olía a césped recién cortado. El sol brillaba. El escenario era tan idílico que la confrontación parecía ridícula, una mancha en un cuadro perfecto. Carla abrió la puerta, con su habitual sonrisa de porcelana. Valeria, Mark. Qué sorpresa tan agradable, dijo, con esa voz que sonaba como si estuviera hecha de cristales de hielo. Pasen. Nos negamos. Carla, dijo Mark, con su voz de siempre, pero con un temblor que yo sentí en mis huesos. Tenemos que hablar contigo. Es sobre Sofía. Su sonrisa se desvaneció. No se derrumbó. Se desvaneció, como si la hubieran borrado con una goma de borrar invisible. Su rostro se volvió una máscara de piedra. La luz de sus ojos se apagó. Hubo un silencio, largo y tenso, en el que se podía oír el zumbido de una abeja. Y de repente, su voz volvió. Pero ya no era de porcelana. Era como el acero. No sé de qué están hablando, dijo, cada palabra una navaja. Mi hija está perfectamente bien. Es una niña obediente, educada. No como otros. La acusación estaba implícita. Me miró a mí, con una mirada que era tan fría que me dio escalofríos. No sé qué te ha dado por mi hija, Valeria, pero no me gusta.
A decir verdad, me parece muy, muy extraño. ¿No tienes suficiente con tu propia hija? ¿Qué buscas en la mía? Mis manos se cerraron en puños. Solo buscamos que Sofía esté bien, Carla, le respondí. Y no creemos que lo esté. Vimos cómo la trataste en Halloween, en el cumpleaños. Antes de que pudiera terminar, nos interrumpió, su voz escalando a un tono casi histérico. Te vi, Valeria. Te vi espiándonos. Te vi en la fiesta de Sara. Siempre estás mirando, siempre con esa cara de juicio. Que estás obsesionada. Que eres una acosadora. ¿Qué le has dicho a la gente? Y ahí estaba. La primera mentira. La primera puñalada. El ataque frontal. Nos acusó de cosas que no habíamos hecho, usó nuestras propias preocupaciones para retorcer la narrativa. Intentamos responder, pero ella ya se había encerrado en su propia lógica distorsionada. No vuelvan a hablarme a mí ni a mi hija. Si lo hacen, llamaré a la policía por acoso. Y con esa amenaza, cerró la puerta en nuestras narices. De camino a casa, Mark me tomó la mano. No dijo nada. No hizo falta. Su silencio hablaba de su arrepentimiento, de su miedo. Había visto a la verdadera Carla, la Carla que no sonreía, la que no era perfecta. Había visto el odio en sus ojos. Y sabíamos que no se iba a quedar de brazos cruzados. Lo siguiente que pasó no fue inmediato. Fue gradual. Un goteo lento y constante de pequeñas agresiones. Al principio, fueron los rumores. Rumores que me llegaban de forma indirecta, a través de otros vecinos. Un día, Susan, la vecina del otro lado de la calle, me saludó con una extraña frialdad. Carla dice que tú, que estás pasando por un momento difícil, me dijo, sin mirarme a los ojos. Que tu hija, que la estás pasando mal con la adolescencia. Que por eso te has obsesionado con Sofía. No te preocupes, Valeria, estas cosas pasan. Mi corazón se hundió. La mentira era tan insidiosa que me hizo dudar de mí misma. ¿Realmente estaba tan mal? ¿Realmente parecía tan loca? Las mentiras se multiplicaron. Los rumores se volvieron cuchicheos en el parque. La gente dejaba de responderme los buenos días. El amable microcosmos de Oakwood Place se había transformado en un lugar hostil. Sentía las miradas en mi espalda. La gente me evitaba, me daba la espalda. Algunos me saludaban con una lástima que me dolía más que el desprecio. Carla había envenenado el pozo de nuestro vecindario, y ahora yo era la paria. Lo peor era el silencio. El silencio de la gente que nos conocía, que había comido en nuestra casa. El silencio de Sara, mi amiga, que ahora me miraba con una mezcla de miedo y pena. Yo sabía que ella sabía. Pero también sabía que tenía miedo. Miedo de la mujer que había envenenado el ambiente. Y luego vinieron los ataques directos. El coche de Mark amaneció una mañana con una lata de pintura negra vacía en el capó. No había pintura, pero el mensaje era claro. Una noche, encontramos una bolsa de basura rota y esparcida por todo nuestro césped, con un cartel improvisado que decía la basura debe ir en su lugar. Mi estómago se revolvió de rabia e impotencia. Mark, que se había mantenido más estoico, finalmente perdió los estribos. Que esto es ridículo, Valeria. Tenemos que llamar a la policía. Y lo hicimos. El oficial que vino parecía cansado, como si ya hubiera lidiado con esto 1.000.000 de veces. Vecinos con problemas, dijo, mientras Mark le mostraba el césped y la lata vacía. No hay pruebas de que haya sido ella. Y el acoso, la difamación, es una situación difícil. Podemos tomar una declaración, pero sin evidencia tangible. Y ahí estaba de nuevo. La palabra clave. Evidencia. Y la frustración. El círculo vicioso. La policía se fue, y nosotros nos quedamos solos, en medio de un jardín sucio, con la sensación de que habíamos perdido. Las llamadas anónimas empezaron. Sonaba el teléfono, yo contestaba, y solo había silencio. Un silencio largo, pesado, que me hacía sentir vigilada, acosada, como un animal en una jaula. Una vez, contesté y oí un leve susurro. Sé dónde vives, acosadora, susurró una voz de mujer, distorsionada. Mi corazón se me subió a la garganta. Mark insistió en cambiar el número, en instalar cámaras de seguridad. Vivíamos en un estado de paranoia constante. Cada sonido, cada sombra, cada auto que pasaba, era una amenaza. Las cortinas de mi casa estaban siempre cerradas. La casa se había convertido en una prisión. Un mes después de la denuncia, recibimos la carta de los servicios de protección infantil. Era un sobre formal, con un logo oficial. Lo abrí con las manos temblando. Mark se sentó a mi lado, en silencio, su cara un reflejo de la mía. Leí las palabras y mi mundo se derrumbó. Después de una investigación, se ha determinado que no hay evidencia suficiente de abuso o negligencia para justificar una intervención en la familia de la señora Carla Miller.
El caso se ha cerrado. Gracias por su preocupación. La carta era una bofetada en la cara. Una traición del sistema en el que habíamos depositado nuestra fe. Y no es posible, grité, tirando la carta sobre la mesa. Mark la recogió, la leyó, y se pasó las manos por la cara, frustrado. Dijeron que lo investigarían. Que harían una visita. Que esto no es una investigación. Esto es un correo estándar. Y de repente, el velo de la esperanza se desgarró. La rabia se apoderó de mí. Una rabia fría, que no era ni histérica ni violenta. Era la rabia de la impotencia, de la injusticia, de la derrota. Me sentía derrotada. Carla había ganado. Nos había aislado, nos había difamado, nos había humillado, y el sistema, ese sistema que se supone que está ahí para proteger a los vulnerables, la había respaldado. La había declarado inocente. Y yo, la que había querido ayudar, la que había levantado la voz, era ahora una loca, una mentirosa, una paria en mi propio vecindario. La vergüenza me consumió. La idea de que Sofía, en esa casa perfecta, estuviera aún más sola que antes por mi culpa, por mi fracaso, me partió el alma. Me sentía una traidora, no a Carla, no a los vecinos, sino a Sofía. Me pasé semanas en un estado de profunda desesperación. Me sentía como si estuviera gritando en el desierto y nadie me escuchara. Mark, a pesar de todo, se mantuvo a mi lado. Pero él también estaba cansado, frustrado, derrotado. La situación nos estaba consumiendo. Una noche, mientras limpiaba la cocina, me quedé mirando la nevera, llena de imanes y dibujos de mi hija. Mi hija, que estaba a salvo. Mi hija, que podía reír, que podía llorar, que podía enojarse. Que tenía una voz. Y pensé en Sofía, que no tenía nada de eso. Y me vino a la mente una frase que había leído una vez, que decía que la única cosa necesaria para el triunfo del mal es que los hombres buenos no hagan nada. Me había sentado, me había quejado, había esperado que el sistema hiciera lo que yo no podía. Y había fallado. El miedo, la vergüenza, la frustración, todas esas emociones se juntaron y se transformaron en una sola cosa, determinación. Fue en ese momento que la locura de Carla se volvió mi motor. Sus amenazas, sus mentiras, su acoso. Me di cuenta de que ella se sentía invencible. Y un enemigo que se siente invencible es un enemigo que comete errores. La policía no nos ayudaría. El sistema no nos ayudaría. El vecindario se había puesto en su contra. Estábamos solos. Pero no estábamos indefensos. Sabía que no podía enfrentarla con mentiras, porque su narrativa era más fuerte que la mía. Tenía que enfrentarla con la verdad. Y la verdad tenía que estar respaldada por algo más que mis palabras. Tenía que estar respaldada por evidencia. No podemos quedarnos de brazos cruzados, Mark, le dije, la voz firme por primera vez en semanas. Él me miró, con los ojos cansados, pero con una chispa de esperanza. No sé qué más hacer, Valeria. Le sonreí, una sonrisa que no era de alegría, sino de guerra. Haremos lo que el sistema no hizo. Recolectaremos nuestras propias pruebas. Grabaremos las llamadas. Pondremos cámaras. Hablaremos con la gente. La observaremos. Hasta que tengamos suficiente para no solo ir a la policía, sino para obligarlos a actuar. Para que no tengan excusa. Para que Sofía no se pierda en la oscuridad. Lo haremos por ella. Y supe, en ese momento, que la guerra había comenzado. Y que la paz en Oakwood Place ya no era el objetivo. La justicia lo era. Y por la justicia, estábamos dispuestos a hacer lo que fuera. El miedo es un veneno, y yo había bebido de él hasta que casi me ahogué. Pero en la noche de la derrota, cuando el sistema me dio la espalda y la soledad me abrazó con sus garras heladas, ese veneno se convirtió en un antídoto. La desesperación se transformó en una claridad fría y dura como el granito. Miré a Mark, a su rostro cansado, y supe que estábamos en esto juntos. Que si nadie iba a pelear por Sofía, lo haríamos nosotros. No éramos detectives, no éramos abogados, éramos solo dos padres con la moral destrozada, pero con una convicción que ardía en nuestros huesos. Y así, nuestra casa se convirtió en un centro de operaciones, nuestra sala en un cuartel general. Ya no éramos Valeria y Mark, éramos la célula que iba a derrocar a la reina de porcelana. La primera en unirse a nosotros fue Sara, nuestra vecina y amiga. La abordé una tarde, cuando la vi en su jardín regando las flores. Estaba sola, y yo no dejé que se escapara. Sara, sé que lo viste, le dije, sin rodeos. Sé que viste cómo la trató en su cumpleaños. Y sé que tienes miedo de Carla. Pero yo ya perdí mi miedo. Me cansé de tener miedo. Y te prometo que no estoy loca. Lo que vi fue real. Y lo que Carla nos está haciendo es real. Si no actuamos, si no la detenemos, ¿quién lo hará? Sus ojos, que antes habían evitado los míos, se posaron en mi rostro. Vi el miedo, sí,
pero también vi la vergüenza. La vergüenza de haber sido una cómplice pasiva de una injusticia. Sara no dijo nada. Se secó las manos en su pantalón de jardinería y me invitó a pasar a su casa. Nos quedamos en la cocina, con el café humeando entre nosotras, y le conté todo, desde la primera noche de Halloween, hasta la carta de los servicios de protección infantil. Le mostré las fotos de nuestro coche, los correos anónimos. Y Sara, mi amiga, me miró y me dijo, con la voz apenas audible, lo siento, Valeria. Lo siento por no haberte creído. Y por haber tenido miedo. En ese momento, las lágrimas se le escaparon de los ojos. Ella es un monstruo, susurró. Y fue la primera en usar la palabra. Esa noche, Sara nos dio el primer pedazo de evidencia. Instalé una cámara de seguridad en mi porche hace unos meses, por seguridad, me dijo. Y revisando los videos, encontré esto. Me entregó una USB. Es un video del día en que tiraron la basura en tu jardín. No se ve muy bien, pero se ve a alguien. Y se ve el coche de Carla en la calle, y sus luces se encienden y apagan justo cuando la persona sale. Y un minuto después, la persona corre y se va. No era una evidencia irrefutable, pero era una pieza del rompecabezas. Al día siguiente, Mark se puso en contacto con otros dos vecinos, el señor Henderson y la señora Peterson, que también habían evitado a Carla de forma sutil, pero que nunca nos habían abandonado del todo. Les contamos la historia, y les mostramos lo que teníamos. El señor Henderson nos dijo que él había visto a Carla tirando el bote de pintura. Y la señora Peterson, una mujer mayor que tenía una memoria de elefante, nos dio el dato que nos faltaba. Un día, estaba paseando con mi perro y oí a Carla gritándole a la niña, dijo, su voz temblando de rabia. La niña había derramado un vaso de jugo. Y Carla le gritó, Sofía, eres un desastre. Inútil. Te voy a dar una lección que no vas a olvidar. Y la metió a la fuerza en la casa. Cerró la puerta de un portazo. Y yo oí un grito. Un grito desgarrador, Valeria. Un grito que me heló la sangre. Y luego, silencio. Me contó la fecha exacta, la hora aproximada. Un testimonio, un testigo, un grito. Una historia que encajaba con el terror que yo había visto en los ojos de Sofía. Así que, el plan estaba en marcha. Mark instaló una cámara en nuestro porche que miraba directamente hacia la casa de Carla. Compramos un grabador de llamadas. Y empezamos a documentar todo. Las miradas. Los susurros. Los autos que se detenían enfrente de nuestra casa y se iban. Escribíamos un diario. Anotábamos cada incidente, por pequeño que fuera. Yo empecé a llevar mi móvil con la cámara encendida cada vez que salía a caminar, con la esperanza de capturar algo, de tener esa prueba, ese golpe de suerte que necesitábamos para hacer que alguien nos creyera. Me sentía una loca, una detective de poca monta. Pero no me importaba. La locura era un precio pequeño a pagar por la justicia. Y nuestro golpe de suerte llegó. Fue una tarde de martes. Sofía estaba en el jardín, sentada en una silla, leyendo. Carla estaba en la terraza, en el móvil, con el cabello en un moño perfecto y un vestido de seda. De repente, el sol, que había estado detrás de las nubes, se asomó por un minuto y se reflejó en la pantalla de la tablet de Sofía. Le brilló en los ojos. Sofía, instintivamente, levantó la mano para taparse. No fue un movimiento abrupto. Fue un movimiento sutil, apenas perceptible. Pero Carla lo vio. Y su voz, que se oyó de forma extraña, se rompió. Sofía, gritó. Te dije que no te movieras. Que eres una niña desobediente. ¿Qué te cuesta quedarte quieta? ¿Qué te cuesta obedecerme? No hubo gritos, no hubo golpes. Pero la voz, el tono, era de una ira tan contenida que me hizo temblar. El cuerpo de Sofía se tensó, se encogió. El terror en sus ojos era tangible. Y mi móvil estaba encendido. La cámara, que yo había encendido sin pensar, capturó todo. El rostro de Carla, retorcido por una ira que no correspondía a la situación. El cuerpo encogido de Sofía, como si esperara el golpe. Las palabras de odio. No se podía oír, el audio estaba demasiado bajo, pero la imagen hablaba por sí sola. Era un video de apenas 10 segundos. Pero eran los 10 segundos más importantes de nuestras vidas. Con esa pieza de evidencia, sabíamos que podíamos ir a la policía. Pero sabíamos que Carla, con su sonrisa de porcelana, todavía podría salirse con la suya. Teníamos que forzarla. Teníamos que hacerla cometer un error. Mark, que era un genio con la tecnología, tuvo la idea. Usamos una dirección de correo electrónico anónima y le enviamos un correo. El correo era simple, pero letal. Decía, Carla, sabemos lo que le hiciste a Sofía en la casa. Embrujada de los Miller. Sabemos lo que le hiciste cuando le salpicó el agua en el cumpleaños de Sara. Sabemos del grito. Sabemos de tu acoso.
Tenemos videos y testimonios de todo. El velo se ha caído. El vecindario te está observando. No mencionamos a la policía. No amenazamos. Solo plantamos la semilla del miedo. Y luego nos sentamos a esperar. Esperar a que la arrogancia de Carla, esa arrogancia que la había hecho creerse invencible, la traicionara. Y la traicionó. El correo llegó al día siguiente. Y supe que era ella. Su voz, esa voz de porcelana que se había vuelto de acero, se escuchaba en cada palabra. El correo era largo, casi un manifiesto. Y estaba lleno de odio, de ira, y de una arrogante confesión. ¿Qué se creen, ustedes, los que se meten en lo que no les importa? Comenzaba. Me han estado espiando, me han estado acosando. Y por eso mi hija se ha vuelto más difícil, ¿saben? Ella me ha desobedecido, ha sido un desastre, y yo solo la estoy disciplinando. Ella necesita aprender a controlar sus emociones. Necesita aprender a ser fuerte, a ser una dama. Y para eso se necesita mano dura. Claro que le grité en la casa embrujada. Quería que aprendiera a ser valiente. Claro que le grité en el cumpleaños. No puede andar por la vida como si fuera un perro callejero. ¿Y por qué creen que soy un monstruo? ¿Porque soy una madre que disciplina? ¿Porque soy una madre que no le permite comer azúcar y que no le permite correr como una salvaje? Ustedes son los monstruos, los que se meten en lo que no les importa, los que me han acosado a mí y a mi hija. Y ahora van a pagar por esto. Y seguía. Había más. Hablaba de nosotros. De cómo éramos una familia disfuncional. De cómo éramos unos mentirosos. Se había cavado su propia tumba, con cada palabra. Nos había confesado todo. Había admitido el abuso emocional, había admitido el acoso, había admitido la intención de dañar a su propia hija. Esa tarde, el oficial Miller, un hombre que parecía más cansado que el de la primera vez, se sentó en nuestra cocina. Y esta vez, no había una sonrisa de incredulidad en su rostro. Le mostramos todo. Los videos. Los testimonios. El correo de Carla. Su rostro, mientras leía, se volvió serio. La indiferencia había desaparecido, reemplazada por una rabia contenida. Esto, dijo, la voz grave. Esto es más que suficiente. Nos miró, a Mark y a mí, a nuestros ojos cansados y con ojeras, y nos dijo, con una voz que era casi una disculpa, lo siento, señora. Debimos haberlos escuchado antes. Y ese lo siento valió más que cualquier disculpa del mundo. Cuando la policía llegó a la casa de Carla, yo estaba en la ventana de mi habitación, mirando. La oscuridad de la noche había caído, pero las luces de la patrulla rompieron la oscuridad. Vi la puerta de su casa abrirse. Vi a Carla salir, con su rostro una máscara de piedra, sus ojos fijos, sus manos esposadas. No luchó. No gritó. Se dejó llevar, como una muñeca de porcelana que se ha roto. No hubo gritos. No hubo espectáculo. Solo el silencio. Un silencio que ya no era el silencio del miedo, sino el silencio de la justicia. Y me di cuenta de que mi pesadilla había terminado. Sofía fue puesta bajo custodia de los servicios de protección infantil. Nunca volví a ver a Carla. Y el vecindario no volvió a ser el mismo. Las sonrisas falsas desaparecieron. Los cuchicheos terminaron. En su lugar, hubo una nueva sinceridad, una nueva honestidad. Nos dimos cuenta de que las cercas blancas y los céspedes perfectos pueden ocultar la oscuridad. Pero que si una persona se atreve a gritar en la oscuridad, alguien responderá. Me doy cuenta ahora de que no se trataba solo de salvar a Sofía. Se trataba de recordarle a un vecindario que no todo lo que parece perfecto lo es. Se trataba de recordarle a un sistema que no todas las quejas son una mentira. Y se trataba de recordarme a mí misma que a veces, la única forma de que la verdad salga a la luz es haciendo lo que nadie más se atreve a hacer. La noche del arresto, me quedé despierta hasta muy tarde, mirando por la ventana. La casa de Carla estaba oscura. Vacía. Y me imaginé a Sofía, en algún lugar, lejos de su jaula de plata, lejos de esa madre que la había dañado. Y pensé en el futuro. Un futuro en el que un día, en algún lugar, ella podría volver a reír. Y me di cuenta de que valía la pena. Cada lágrima. Cada miedo. Cada momento de desesperación. Porque en el final, no era yo la que había ganado. Era Sofía. Ella había ganado su libertad. Y eso, en un mundo donde la justicia no siempre prevalece, es la victoria más grande de todas.